Muy buenos días a todos, feliz sábado. Es un gusto saludarles de nuevo. Vamos en esta mañana a tener este estudio. Creo que es muy importante para nosotros, especialmente pues, en el tiempo en el que vivimos. Le hemos titulado Un misterioso calendario. Nuestra cita se encuentra en Colosenses 2, 16 y 17. No lo pierdan, por ahí lo vamos a estar utilizando. Vamos a profundizar un poquito más en ese texto que cuando lo leemos así aislado, a lo mejor como lo decimos hace unos momentos, probablemente para algunos no tenga mucho sentido, ¿verdad? Lo que dice por aquí Pablo, pero ahorita vamos a comprenderlo. Eh, los calendarios, dice por aquí que siempre han sido, son herramientas muy útiles, ¿no? Para nosotros, los calendarios. Yo creo que todos hemos usado alguno en algún momento. Dice por aquí que incluso han sido más que simples, dice, herramientas para medir u organizar eh, el tiempo, ¿sí? Eh, Dice que han sido también testigos silenciosos del auge de grandes civilizaciones. Creo que hemos escuchado por ahí bueno, civilizaciones muy antiguas, como los egipcios, los babilonios, los griegos, eh, los sumerios, los mayas, que contaban ya con estas herramientas, ¿no? En aquellos tiempos, porque siempre ha sido una necesidad humana, ¿verdad? El medir y el organizar el tiempo. Dice también por aquí que, bueno, aparte de que nos indica, por ejemplo, en qué día estamos viviendo o en qué tiempo estamos viviendo, marcan o han marcado también el ritmo de la agricultura, los calendarios. ¿Qué les parece? No sé si a lo mejor habíamos pensado en esto, pero de hecho era una de las razones de ser de los calendarios e incluso también tenían que ver con la vida espiritual de los pueblos, aunque podemos pensar que tiene que ver, ¿no? Un calendario con la vida espiritual de una nación. Ahorita vamos también a comentar algo, pero así ha sido, ¿sí? Eh, Así que, bueno, tenemos por ahí algunos calendarios famosos. Eh, por ejemplo, hemos escuchado hablar del calendario chino, ¿verdad? El calendario, no sé, musulmán, del calendario gregoriano, juliano también existe, el calendario maya, azteca, todos esos, ¿se acuerdan que se han hecho famosos? Y por ahí incluso podemos llegar hasta un calendario que últimamente ha andado ahí en boca de muchos, un calendario que se le conoce como la Agenda 2030 o 2030, que es también ¿cómo podemos decir? Una planificación globalista que se tiene, ¿no? Para nuestro mundo, para a más tardar ese tiempo, ¿no? 2030, que bueno, alguna vez lo hemos comentado. Entonces, bueno, esa es la forma en que nosotros organizamos que vivimos el tiempo, nuestros planes, nuestros proyectos. Son herramientas muy valiosas, ¿sí? Para nosotros, para organizar nuestra vida, nuestras actividades. Y ahorita que mencionábamos el calendario maya, pues se hizo muy famoso, ¿no? Hace algunos años porque dice por aquí que supuestamente había dentro de este calendario una profecía oculta que aseguraba que el mundo ¿a qué se acuerdan? ¿Qué decían? Que se iba a terminar el mundo, iba a acabar el 21 de diciembre del año 2002. Eh, y bueno, pues obviamente no sucedió así, ¿verdad? Decían por ahí que iba a haber
Me parece que era como una alineación de planetas o algo así, y que era muy probable que nuestro mundo, o según lo que decía este calendario, nuestro planeta iba a ser destruido al chocar, ¿no? Con un cuerpo celeste, probablemente algún cometa, un asteroide. Y a pesar de que por ahí algunos científicos, incluso la NASA, había pues intentado, se puede decir, am, tranquilizar a la población, ¿sí? Al asegurar que no se trataba de nada de eso, lo que decía este calendario, pues mucha gente estaba algo angustiada, ¿no? Porque creía firmemente en lo que decía este calendario. Y bueno, a través de la historia, eh, algunos de estas herramientas, de estos calendarios, han predicho cosas, ¿no? O han intentado predecir acontecimientos también. De acuerdo a algunas interpretaciones que se les daba, de acuerdo a muchos de ellos estaban basados en el movimiento de los astros, estrellas, del sol, de la luna, pero pues normalmente no pasaba nada de lo que se decía, ¿no? Eh, por ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 14 nos dice algo muy interesante, por ahí desde los principios, ¿no? De la humanidad. Dice la Biblia textual, dice, y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para dividir el día de la noche. Entonces Dios creó, dice, las lumbreras, la luna, el sol, para dividir el día de la noche, dice. Y aparte tenían otra función, o iban a tener otra función, dice el texto, y serán para señales y para tiempos señalados y para días y años. ¿Sí? Así es como lo dice el texto original. ¿Y qué significa eso de tiempos señalados? Bueno, ahorita estábamos hablando que los calendarios, por ejemplo, regían la cuestión de la agricultura, ¿sí? O incluso lo siguen haciendo en algunos lugares. Entonces dice aquí, tanto las lluvias como, dice, los tiempos de sembrar y de cosechar son, o han sido, marcados e influenciados por el movimiento del sol, de la luna, ¿ok? Eh, Y aparte, nos dice por aquí algo interesante, y ahorita vamos a compararlo con algo que nos dice Dios. Dice, aparte son pautas que Dios ha puesto, por eso dice aquí que iban a ser señales y para tiempos que dice, señalados, tiempos muy específicos. Y no nada más Dios estaba pensando en la agricultura, ¿sí? Para que nosotros tuviésemos la referencia, cuándo sembrar, cuándo cosechar, etcétera. Sino que dice, Dios los ha tenido en cuenta, ¿sí? El movimiento de estas lumbreras para, como referencias de tiempos que dice aquí, proféticos. Dice, y siguen el ciclo agrícola de Israel, porque Israel tiene, ustedes también ahorita que mencionamos los diferentes calendarios, existe el calendario judío, ¿sí? Y este calendario judío, bueno, que sigue hasta nuestros días, no era exclusivo nada más de ellos, o sea, muchos pueblos lo utilizaban, pero pues se hizo famoso, por ejemplo, en nuestros días, porque la mayoría de nosotros usamos otro tipo de calendario para regirnos a través del tiempo, pero muchos pueblos de aquel entonces lo utilizaban, o sea, desde incluso antes del pueblo de que existía el pueblo de Israel, porque era la forma en que Dios había establecido, ¿no? Que tenía que ser. Y vamos a ver lo que nos dice Mateo 16:3. Aquí hay algo interesante en relación a lo que acabamos de mencionar, que Dios lo utiliza como otro tipo de referencia también, no nada más en cuestión de la agricultura.
Mateo 16, versículo 3, dice lo siguiente, ¿no? Vamos a darle lectura. Mateo 16, 3. Dice lo siguiente. Palabras de Jesús, dice, y al amanecer, digo, sí, dice, y al amanecer, dice, hoy, bueno, vamos a leer desde el 2, dice, pero él respondió, al atardecer decís, habrá buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y al amanecer decimos, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojo y nublado. Y dice Jesús, ustedes pueden entender, dice, el aspecto del cielo, o sea, sabemos, dice, como seres humanos, interpretar el tiempo, ¿sí? El clima, o podemos predecir cosas, ¿sí o no? En base al tiempo, al movimiento de los astros también, pero nos llama la atención aquí Jesús con algo, dice, pero no pueden entender las señales de los tiempos. Se fijan cómo Jesús aquí vincula estrechamente, ¿no? Eh, la cuestión de los calendarios o el tiempo, cómo ellos podían predecir el tiempo. Dice, pero en las cuestiones de la profecía, dice Jesús, no entienden. O sea, ¿cómo es posible? Jesús se admiraba, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que ustedes puedan hacer esto, pero no entienden el tiempo en el que viven, ni las señales? Y en Mateo 24, un capítulo muy famoso, ¿verdad? También, ahí un poquito más adelante, los versículos de 32 y 33, dice por aquí Jesús también compara la cuestión profética, ¿sí? O de las señales del fin del mundo con la cuestión del tiempo o el clima, ¿no? O las estaciones. Dice el versículo 32, dice, aprendan la parábola de la higuera. Dice, cuando su rama enternece y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano se acerca. Es como podemos nosotros darnos cuenta, ¿no? A través de la naturaleza. Podemos medir que el tiempo. Dice, así también cuando vean que todas estas cosas suceden, dice, dense cuenta sepan, dice, que está cerca a las puertas el regreso de Jesús. Entonces, siempre les digo, Dios ha vinculado la cuestión de las señales, de los tiempos, de la profecía con el clima, con las estaciones, con los calendarios. Y esto es algo que llama la atención, ¿sí? Y esto nos da un poquito más de luz acerca de lo que dijo por aquí en Génesis, Dios, acerca de las lumbreras, ¿sí? Que no nada más dice iban a ser lo que nos iba a dar ¿cómo se dice? La distinción entre día y noche, dice, sino incluso para entender las señales, dice aquí. Y ya vimos qué tipo de señales, ¿verdad? Dice, y tiempos señalados, y días y años. O sea, aparte de la cuestión práctica, podríamos decir, o más inmediata para nosotros, tiene una connotación espiritual. Y ahorita veíamos o mencionamos que los calendarios también regían la vida espiritual de los pueblos, y no nada más de Israel, también con los egipcios, con los mayas, ¿sí? Con los babilonios, etcétera, con todas las naciones antiguas. Eh, entonces, bueno, por aquí en el libro de Levítico, si nosotros vamos por ahí, les voy a invitar a que abran sus Biblias en Levítico capítulo 23. Levítico 23. ah, por ahí, no sé si tiene un título sus Biblias, la mía dice Las fiestas anuales. Y por aquí menciona, o la Biblia, más bien, bueno, Dios le ordena al pueblo de Israel
que, que cada año, ¿sí? Celebraran una, una fiesta, ¿sí? Una ceremonia especial. Les daba por ahí indicaciones qué era lo que tenían que hacer, en qué fechas tenía que ser. No era cuando ellos se les antojara. No les dijo, bueno, ustedes escojan un día y van a hacer esto, ¿sí? No, sino que les dio indicaciones muy, muy detalladas, ¿sí? En cuanto a los días en que se tenía que celebrar, qué tipo de celebración era, ¿sí? Qué preparativos se hacían, qué se iba a realizar durante esos días. Y estas celebraciones se les llamaba sábados también. Y no tenían que ver con el día de la semana, sino que acuérdense que la palabra sábado o Shabbat significa descanso. Entonces, estos días eran descansos, eran como lo que hoy decimos un día festivo, un puente, donde no vamos a trabajar, donde salimos un poquito de la rutina. Pero estas fiestas eran diferentes a lo que nosotros hoy conocemos como días festivos, ¿sí? Prácticamente en los días festivos pues hacemos lo que nos da nuestra gana, ¿sí o no? Pero ellos tenían que seguir ciertas conductas, ciertas ceremonias, ciertas actividades que Dios había indicado. Y bueno, por aquí les comparto esta imagen. El calendario judío, sí, que comienza por aquí con el mes de Nisan. Y si ustedes lo van siguiendo, vamos a ir así como en el sentido del reloj, ¿sí? Ven aquí donde dice, por ejemplo, marzo, abril, mayo, bueno, son los meses, los de aquí son los meses que nosotros tenemos, ¿sí? O la forma en la que nosotros contamos el tiempo, ellos lo han delimitado de otra forma, ¿no? De acuerdo a lo que se había establecido, ¿no? Desde la antigüedad, ellos lo siguen haciendo, entonces no coincide, mucho, a lo mejor, este, eh, bueno, no coincide en cuanto a los nombres, pues no, son muy diferentes los nombres de los meses, tampoco coincide en el orden, porque el año, por ejemplo, de ellos comienza diferente al de nosotros, ¿sí? Este, y bueno, estas celebraciones que Dios les ordenó al pueblo judío, eh, fueron 7, ¿sí? Con ese número famoso, ¿no? Que Dios siempre utiliza 7 celebraciones, 7 fiestas. Actualmente, los judíos celebran 9 fiestas, pero ellos han agregado por ahí otras dos, que son las que están por aquí en color amarillo. Por ejemplo, ellos, bueno, las fiestas que Dios les ordenó por ahí en su palabra, era Pesaj, Hag HaMatzah, Yom Abikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Y ahorita vamos a ver cuáles eran. A lo mejor hemos escuchado algún nombre, creo que el más famoso es Yom Kippur. ¿Se acuerdan de esa fiesta? Pero ahorita vamos a ver a qué se refieren. Eh, o qué otro nombre tienen por ahí en estas Biblias. Este es el nombre, con el que ellos lo identifican, los judíos, y tienen por ahí otros dos, que es Hanukkah y Purim. Ese de Hanukkah hace referencia, o esta fiesta hace referencia a la independencia que lograron los judíos de los griegos, ¿sí? Pero esta fiesta no fue establecida por Dios, sin embargo, ellos los celebran. Por ahí intervino unos personajes muy conocidos que se les llamaba los macabeos, ¿se acuerdan? Y eso hace alusión, ¿sí? Esta fiesta de Hanukkah. Y Purim es otra fiesta que por ahí aparece en la Biblia, pero no fue una celebración ordenada por Dios. Esta tiene que ver con aquel momento en que Dios liberó a su pueblo de ¿cómo podemos decir? De un genocidio, eh, de manos de Amán. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue Amán? En los tiempos de Esther. Ellos celebran esta fiesta también. Pero les digo, las que Dios estableció fueron 7, exclusivamente. ¿Vale?
Y bueno, vamos a analizar un poquito estas celebraciones, porque bueno, generalmente cuando hablamos de las fiestas judías o cuando las leemos por ahí en la Biblia, incluso las cuestiones, por ejemplo, de las ceremonias del tabernáculo, o cuando nos menciona por ahí, nos describe todo lo que había en el tabernáculo, cómo fue construido, etcétera. Son detalles que a veces no nos llaman mucho la atención, nos pueden parecer aburridos, nos pueden parecer sin sentido, decimos, ¿para qué puso esto Dios aquí, no? Y a veces preferimos dar vuelta a la página, ¿no? Donde, bueno, donde venga por ahí alguna historia más emocionante, ¿no? Que estar viendo ahí medidas, especificaciones, eh, fechas, etcétera, ¿no? Acerca de esto. Pero vamos a ver que todos estos detalles que Dios menciona en su palabra tienen importancia no nada más para el pueblo judío, sino para cada uno de nosotros en la actualidad. La primera fiesta que se menciona por ahí en la Biblia que Dios ordenó eh, fue la Pascua, esta de nombre Pesaj, que viene en el libro de Éxodo. Si ustedes recuerdan en qué ocasión se celebró por primera vez la Pascua, en Éxodo 12, y por ahí se repite en Levítico 23, 5, en este capítulo ah, que mencionamos ahorita. Eh, se celebraba, dice, el 14 del primer mes, dice el Levítico 23:5, al atardecer, dijo Dios, esta es la Pascua del Señor, ¿sí? El día 14 de ese primer mes. Y ahorita vimos cuál fue el primer mes, ¿se acuerdan? Aquí comienza el año, ¿no? En el mes de Nisan, se llama. Muy bien. Y bueno, ¿y para qué se hizo esa fiesta? ¿Por qué Dios la instituyó, esa celebración? No, cuando hablamos de fiestas, no son fiestas como las que nosotros conocemos, ¿sí? Obviamente eran días de gozo, de alegría, celebración, pero no en el sentido como nosotros a veces lo tenemos, ¿no? El concepto de fiesta. Eh, ¿Qué significaba o qué significa esta palabra, esta fiesta? Bueno, esta palabra significa pasar por alto. Y ustedes recuerdan qué sucedió en aquel momento. Esto sucedió en Egipto, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Hubo una plaga, la última plaga. ¿Recuerdan? ¿Qué pasó? Bueno, murieron todos los primogénitos. Aparentemente, podríamos decir que esta plaga o este castigo era para el pueblo egipcio, ¿sí? Pero Dios les dio orden al pueblo de Israel que hiciera algo especial. Les dijo que pintaran el dintel de sus puertas, el marco de sus puertas, con sangre. Y de esa manera ellos iban a ser perdonados, o ese hogar iba a ser perdonado, nadie iba a sufrir en ese hogar si se encontraba esa marca. ¿Recuerdan? Entonces, parece ser que ese castigo era nada más para los egipcios, pero ellos también podrían ser afectados, ¿sí? El pueblo de Israel, y Dios les dio esa especificación. Y bueno, más o menos podemos darnos una idea, ¿no? ¿Por qué o qué significaba esa marca de sangre en la puerta? Por eso se llama así esta fiesta, pasar por alto, ¿sí? O sea, Dios les dijo, si yo encuentro esa marca en una casa, voy a qué? Voy a pasar de largo y este, no voy a tocar ese lugar, ¿vale? Eh, Pasar por alto. ¿Qué significaba esta fiesta o qué quiso darles a entender Dios con esta celebración? Bueno, tenía que ver, bueno, ellos festejaban también su liberación, ¿no? De, de, de la esclavitud, pero esto representaba algo que iba a suceder un día, ¿verdad? La muerte de Jesús, en donde eh, alguien iba a morir por nosotros, ¿sí? Y nosotros o la muerte iba a pasar de largo, ¿sí?
si nosotros, este, dijo Jesús, si ustedes creen en mí, ustedes van a tener la vida eterna. Dice, todo aquel que en él crea, tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Todo el que acepte su sacrificio, su sangre. Por eso era esa marca, ¿no? De sangre en la puerta. Entonces, tenía que ver con la muerte de Jesús, ¿sí? Eh, Ese era el objetivo principal, ¿sí? Más que celebraran su salida de Egipto, Dios quería enseñarles algo, ¿sí? Eh, Quería que ellos vieran hacia el futuro, hacia aquella promesa de un Salvador, ¿ok? Esto era lo que Dios tenía en mente con la fiesta de la Pascua y había una fecha específica para eso, ¿recuerdan? Curiosamente, cuando Jesús muere en la cruz fue durante esta fiesta, ¿se acuerdan? En un día específico, o sea, todo estaba, como estamos hablando aquí de calendarios, estaba calendarizado, ¿sí? En la agenda de Dios. Por eso Dios les dijo, va a ser en estas fechas, o sea, tú no puedes, escoger el día, no puedes cambiarlo como lo hacemos hoy. ¿Se acuerdan? Lo que hacemos aquí ya en nuestro país. Si el día festivo cae, por ejemplo, en fin de semana, ¿qué hacemos? Lo recorremos al lunes para no chambear, para no trabajar, ¿sí? No se podía hacer eso. Dios les dijo, tiene que ser este día. Y lo que ha pasado, por ejemplo, con nosotros es que ya no sabemos ni qué se festeja, ni cuándo, ni qué día, ni nada. Por esos cambios, ¿no? Que hacen. Entonces Dios fue muy claro, ¿no? Con el pueblo, en este asunto. La siguiente fiesta que se menciona por ahí, también aparece en Éxodo 12, del 15 al 20. Tiene algo que ver con la anterior, y de hecho era al día siguiente, la fiesta de los panes sin levadura. O sea, la noche anterior se hacía la Pascua, al día siguiente era otra celebración, así que era como un puente casi, ¿no? O sea, eran 2 días, de celebración, y a esta se le llamaba los panes, la fiesta de los panes sin levadura o Hag HaMatzah, ¿vale? Eh, ¿Qué tenían que hacer ahí? Bueno, se hacía una comida especial, ¿no? Con, eh, se comían panes sin levadura, hierbas amargas también, ¿se acuerdan? Y ¿qué, qué significaba esto? ¿O ah, qué se iba a conmemorar? Bueno, la salida de Egipto, ¿sí? Eso es lo que celebraban, pero tenía también un significado especial, o sea, no nada más eso, ya dijimos, ¿no? Sino que tenía que ver con acuérdense que en muchas partes de la Biblia Dios compara a Egipto con el pecado, ¿sí? Con una antigua manera de vivir. Y también tiene que ver, cuando hablamos de Egipto, nos viene a la mente la liberación, ¿sí? Entonces, esto tenía que ver con la liberación del pecado, ¿vale? Con la limpieza del pecado. Por eso ese pan no tenía levadura. Jesús también comparó la levadura con qué, con el pecado, ¿verdad? Y cuando Jesús por ahí celebró eh, eh, la Pascua con ellos, ¿se acuerdan? Con sus seguidores, también les dio ¿qué? Pan, ¿se acuerdan? Y les dio por ahí jugo de uva. eh, él como que hizo ahí ¿cómo se puede decir? Un pequeño ajuste en esta fiesta porque iba a cambiar el significado de todo a partir de ese momento, ¿verdad? Les dijo, ahora ustedes tienen que hacer esto en memoria de mí. En aquel tiempo, en el tiempo de Moisés, todo iba a ser como visualizando hacia el futuro, ¿sí? A partir de que Jesús hace esto, o esta última cena, les dice, ahora ustedes van a celebrar
lo que estoy por hacer. ¿Sí? Eh, entonces, tenía que ver con la salida de Egipto, con la limpieza del pecado. Y esto lo podemos ver este, o corroborar, ¿sí? Por ejemplo, aquí en 1 Corintios 5, que vamos a este texto en Juan 6:35, también vamos a leer el de Corintios, este texto. 1 Corintios 5, versículos 7 y 8, y dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Dice, limpiaos de la vieja levadura, dice aquí Pablo, para que seáis nueva masa sin levadura, como ya lo son. Fíjense aquí las comparaciones, ¿no? Aquí nos aclara más qué significaba todo esto. Dice el versículo, dice en el 7, dice, porque Cristo, dice, es nuestra Pascua, dice, y fue sacrificada por nosotros. Eh, ese corderito que era sacrificado, ¿sí? Para pintar la puerta de la entrada de la casa, simbolizaba a quién, dice aquí, a Cristo. Dice, así nosotros celebremos, dice, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia o perversidad, sino con pan sin levadura, pan de sinceridad y de verdad. O sea, también se los estaba invitando aquí a hacer un cambio radical en nuestra vida, ¿vale? Y nos dice aquí todos los símbolos, ¿verdad? La tercera fiesta que se menciona por aquí en Levítico eh, 23, los capítulos o versículos del 7 al 14, es la fiesta de las primicias, ¿sí? Donde se ofrecían por ahí los primeros frutos de la cosecha como una ofrenda a Dios, ¿recuerdan? Ustedes lo pueden leer con calma, Levítico 23 del 7 al 14, y esta fiesta era denominada Yom Abikurim, si le llamaban ellos, le llaman, le siguen llamando así, la fiesta de las primicias. ¿Ok? Entonces era una ofrenda a Dios con los primeros frutos de la tierra. ¿Y para qué se hacía esto? Les digo, a veces, o cuando leemos estas fiestas o las cosas que ellos hacían, pues nos suena extraño, ¿no? A nosotros. Y decimos, ¿y para qué Dios haría esto? Y nos suena aburrido también. Pero, ¿qué significaba esto? ¿O en qué momento se cumplió? ¿O cómo podemos entender esta fiesta? Si nosotros vamos ahí al Evangelio de Lucas, vamos ahí el capítulo 24, este, Lucas 24, versículos del 1 al 3. Vamos a ver qué significaba esto, ¿sí? O a qué apuntaba. Lucas 24, versículos del 1 al 3. Le voy a dar lectura y dice así, dice, y el primer día de la semana, dice, muy temprano, las mujeres fueron al sepulcro, llevando los aromas que habían preparado y a otras mujeres con ellas, y hallaron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Pero al entrar, dice, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras, bueno, hasta ahí ya les dije que hasta el 3, sí. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a la resurrección de Jesús. Y hay algo más que nos dice por aquí en 1 Corintios 15. Les voy a invitar que vayamos. Nos habla aquí de la resurrección de Jesús, ¿sí? Pero, ¿qué más sucedió? 1 Corintios, capítulo 15, el versículo 20. Dice, pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos y fue hecho, dice, primicia de los que durmieron. ¿Qué les parece? Dice este texto que la primicia, ¿sí? Es decir, los primeros frutos del plan de salvación, ¿sí? O el primer fruto, ¿quién fue? Simbólicamente dice Jesús. Y sabemos por ahí, si nosotros leemos también los evangelios, que
Mucha gente, cuando Jesús resucitó, dice que muchos resucitaron con él. ¿Qué les parece? Ellos fueron las primicias. ¿Sí? La primera cosecha, podríamos decir. Algo que iba a suceder en un futuro que ya no está muy, muy distante. ¿Sí? A esto apuntaba esta fiesta. ¿Sí? Aunque podríamos decir, bueno, era una fiesta de agradecimiento a Dios porque nos bendijo con una buena cosecha. Pues, en parte, ¿sí? Pero no queda ahí, o sea, no es todo. No era nada más cuestión del alimento, ¿sí? O gratitud por alimento, sino por algo que iba a suceder en algún momento, la resurrección de los muertos. Y el primero, dice yo, la primicia de esto fue Jesús mismo, ¿sí? Al resucitar. Él resucitó a otros y un día va a resucitar a todos los que creyeron en, en él. Entonces vemos la importancia de comprender, ¿no? Todas estas celebraciones que, como mencionábamos, a veces pensamos que no tienen nada que ver con nosotros, que eso fue para los judíos, que no tiene relevancia alguna, ¿no? Por el hecho de que eh, la palabra de Dios nos dice que ya no es necesario, ¿no? Celebrarlas, estas fiestas, ¿se acuerdan? Pero el hecho de que ya no la celebramos no quiere decir que no nos debe de interesar conocer esto, porque decimos, pues eso ya para qué, ahí quedó en el olvido, hay que enterrar ya eso, ¿no? Este, vemos que al menos estas tres fiestas que acabamos de ver tienen mucho que ver con quiénes, con nosotros. O sea, la muerte de Jesús tiene que ver conmigo, claro que sí. La limpieza del pecado tiene que ver conmigo, o el perdón de los pecados tiene que ver conmigo. Claro que sí, o sea, eso no es exclusivo de los judíos. Y si así fuera, pues yo estaría anulado. Yo no. La resurrección de los muertos tiene que ver conmigo, ¿me incumbe, me interesa? ¿O es algo exclusivo para los judíos? Claro que no. Entonces, miren, dentro de este calendario, Dios dice por aquí, las tres primeras fiestas suceden, ¿en qué momento? ¿Se fijaron? En la primavera, entre marzo y abril, ¿sí? Dice, y señalaban a qué? A Jesús y su primera venida a la tierra. Y menciona ahí tres puntos o tres pasos importantes dentro del plan de salvación. Y Jesús, o estos acontecimientos sucedieron exactamente en el tiempo en que Dios lo había designado. Así como les dijo a los judíos o al pueblo de Israel, celebren estas fiestas tal día, tal fecha, en tal mes, ¿sí? No era cuando ellos quisieran, así sucedió. ¿Sí? Por ejemplo, en la Pascua, el día 14 del primer mes, el mes de Nisan, ¿qué sucedió? Un día, muchos años después de que Dios les dio esta orden al pueblo, a través de Moisés, Jesús murió como un cordero. Así como se sacrificaba un corderito para pintar, o se sacrificó para pintar aquellas puertas en Egipto, ese mismo día, después de muchos años, Jesús murió, el 14 de Nisan. Al siguiente día se celebrará la fiesta del pan sin levadura, el día 15. ¿Y qué significaba esto? Bueno, la limpieza del pecado, la liberación de Egipto, ¿sí? De la esclavitud. ¿Y qué significa para nosotros? El perdón de qué? De los pecados. El salir de Egipto, de esa vida de pecado, el ser limpios. Y se celebraba con una comida especial, que Dios quería que cuando ellos lo probaran, pensaran en todo esto. ¿Sí? No era nada más pues, para que coman algo, ¿no? En ese día de fiesta, ¿no? O sea, tenía algo, un objetivo especial, ¿vale? Y la fiesta de las primicias, ¿sí? Que se celebraba después, dice aquí, del día de reposo. Dice, cuando se hacían estas ofrendas especiales a Dios, eh,
iban o estaban apuntando a qué? A la resurrección de Jesús, como el primero, dice aquí, de los frutos de que iban a regresar de la muerte. Entonces, fijan qué importante es para nosotros, ¿no? Entender esto, sí, que a lo mejor les digo, pues sí, nos causa algo de, o al menos hasta, espero que hasta hoy, ¿no? Nos haya causado a lo mejor algo de tedio, ¿no? El leerlo, el tratar de entenderlo, pero tiene mucho que decirnos. Colosenses capítulo 2 los versículos 16 y 17 fue la cita que leímos al principio. Eh, Dice lo siguiente, aquí dice Pablo, por tanto nadie, dice, os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Precisamente si nosotros leemos los textos anteriores, está hablando de que ya no es necesario celebrar estas fiestas que estábamos ahorita, que enlistamos, ¿no? Estas 7 fiestas ya no era necesario, eh, porque dice, ya Jesús había dado su vida, ya estábamos entrando en otra etapa, ¿sí? Del plan de salvación. Eh, Dice por aquí, por eso dice, ya no, nadie te juzgue, ¿no? Si lo haces o no lo haces. Si lo haces, pues hazlo, o sea, tampoco es que sea un pecado. Y por ejemplo, los judíos siguen celebrando todas estas fiestas. ¿Están mal? ¿Están locos? No. Qué bueno, ¿no? Que lo hacen porque siguen manteniendo vivos estos recuerdos, ¿no? Y estas imágenes que Dios estableció. Está bien, ¿sí? Pero el problema era que, eh, por ejemplo, los judíos se molestaban con los que no lo hacían, y especialmente con los gentiles. Y Pablo les dice, no, nadie te tiene que juzgar si lo haces o no lo haces, o sea, no pasa que nada, no te hace daño el no hacerlo, ¿sí? Tampoco te hace daño si lo haces. Por eso dicen, nadie te juzgue en comida o bebida, porque acuérdense que había comidas y bebidas especiales. No quiere decir aquí que puedes comer lo que quieras, ni beber lo que quieras, no está hablando aquí de alimentación, ¿sí? Que muchos lo tomamos así. Tiene que ver con estas festividades y dice en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas, porque era cuando comenzaba un mes, ¿sí? El calendario judío tenía que ver con esto, con las lunas nuevas, o días de reposo, que eran las fiestas. Tampoco tiene que ver con el sábado semanal, donde podemos pensar que da igual, ¿no? Adorar a Dios el día que sea. Sí está bien que lo adores, como decíamos ahorita, ¿no? Que lo adores un domingo, un lunes, un martes, sí, pero no debes de cambiarlo por el día que Dios estableció, ¿vale? Y vamos a leer lo que dice el versículo 17. Dice, todo esto es, ¿qué dice? Sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, dice, es de Cristo. O lo principal de todo esto, ¿quién es? Jesús. Eh, es cierto, cuando Jesús muere, dice aquí, esto era lo principal, lo que buscaban, por ejemplo, en aquel tiempo, que estaban esperando el pueblo de Israel a un Mesías, ¿sí? ¿Qué era lo importante? La venida de Jesús por primera vez. Entonces, ya no era necesario visualizar hacia un futuro. Y era lo que Pablo les está diciendo, porque esto ya se había cumplido. Dice, más bien tenemos que ver a quién, a Jesús, que es lo principal de todo esto. Pero esta cuestión de las fiestas no termina en la muerte de Jesús, ¿sí? Y Pablo aquí es claro, también dice, esto es una sombra de lo que está por venir. No dice, ya pasó todo, no hay nada más que cumplir, ¿sí? En cuanto a estas profecías. Porque apenas vamos en la fiesta número 3, ¿se fijaron? Este, hasta ahorita donde llegamos. Faltaban más. Entonces, si hasta aquí dijimos, pues ya murió Jesús y las otras fiestas, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Diríamos. ¿De qué se tratan? Pablo dice, todavía hay cosas que están por venir. Pero lo principal, dice, es que Cristo ya murió. Eso es lo principal. Es lo que nos dice
este versículo. Eh, por ejemplo, dentro del santuario había un objeto que aquí lo estamos viendo en la pantalla, una lámpara y un candelabro de 7 brazos que Dios ordenó también, por ahí en Éxodo 25 les dice, ustedes van a hacer esto, ¿sí? Para el santuario, este mueble o este objeto. Eh, ¿Y qué simbolizaba? Podemos decir, bueno, pues una lámpara, pues podemos decir, es la palabra de Dios, ¿sí? Es eh, la presencia de Dios, podríamos decir. Bueno, la luz siempre se ha relacionado y también Dios la utiliza como en relación al conocimiento también, la luz, ¿se acuerdan? El otro día hablamos de esto también. Y esta lámpara tenía siete brazos. ¿Sí? Es interesante cómo ahorita estamos viendo acerca de 7 fiestas, de 7 acontecimientos especiales dentro del plan de salvación. Entonces, este conocimiento que nosotros estamos recibiendo tiene que ver con este objeto, ¿sí? Esta luz que estamos recibiendo acerca de lo que Jesús quería que entendiésemos. Hay quienes dicen, bueno, pues simbolizan los 7 días de la creación, dicen unos. Pero acuérdense que todo, dice, apuntaba a algo que iba a suceder, no algo que había sucedido en algún momento, ¿sí? Como la creación, por ejemplo, sino algo que venía. Y si nosotros estamos ahorita analizando esto, y llama la atención que esta lamparita tenía siete brazos, o eran 7 lamparitas en una, este, entonces, era un conocimiento especial que Dios quería que tuviésemos, ¿sí? Acerca de 7 cosas, 7 puntos especiales. Y ahorita ya vimos 3 de ellos. El que sigue, la cuarta fiesta, de nombre Shavuot, que nosotros la conocemos como el Pentecostés, está en Levíticos 23, del 15 al 16. Tenía que ver con el hecho de que Dios le había entregado la ley a Moisés. ¿Se acuerdan? Por ahí en el Sinaí, pero tenía que ver con algo más también, o sea, acuérdense que todo era para algo, o sea, estaban celebrando algo que tenía que ver con ellos directamente, ¿no? Pero Dios quería que vieran también hacia Él, hacia el futuro. ¿Qué también se celebraba? Bueno, el nacimiento de la iglesia, ¿sí? En aquel tiempo fue como el nacimiento de una nación, ¿sí? Con leyes como una nación ya establecida, ¿no? El pueblo de Israel, pero hacia el futuro era el nacimiento de una iglesia, de otro pueblo, ¿sí? Especial para Dios. ¿Y cuándo sucedió esto? Bueno, precisamente en esa fiesta, en la fiesta del Pentecostés, este, 50 días después de la Pascua, de ahí viene ese nombre de Pentecostés. Eh, ¿Y qué sucedió en ese momento? ¿Se acuerdan? Fue cuando el Espíritu Santo se manifestó en los discípulos y bueno, pasó algo increíble por ahí, ¿se acuerdan? Que comenzaron a hablar, a predicarle a la gente de Jesús, a cada quien en su lengua. ¿Se acuerdan? Fue un milagro, por ahí esto viene registrado en Hechos 1 y 2, ustedes lo recuerdan. Este, entonces Jesús también estaba, o más bien Dios estaba, cuando les estableció esta fiesta y les dijo, ustedes tienen que celebrar esta festividad, eh, esta celebración, estaba apuntando a eso, ¿sí? A un regalo especial de parte de Dios, que era su Santo Espíritu. Eh, la siguiente fiesta, y bueno, es interesante también cómo esto está en medio, ¿no? La venida de su Espíritu, ¿sí? Que iba a estar con nosotros como una promesa de Jesús, ¿se acuerdan? Con nosotros hasta el fin a partir de ese momento, ¿no? Hasta el fin del mundo. Y la siguiente fiesta que aparece por aquí en Levítico, en Levítico 23, versículos del 23 al 25, es una fiesta que se le llama la fiesta de las trompetas. También la hemos escuchado alguna vez. Eh, ¿qué sucede? Bueno, esta fiesta se le llama Rosh Hashanah, ¿sí? O Yom Teruah también. ¿Qué se hacía en esa fiesta? Bueno, era una fiesta. eh,
o una celebración muy, como decimos, muy solemne, en donde dice por aquí en el versículo 23, miren lo que dice. Dice, y el Señor le dijo a Moisés, di a los israelitas que el primer día del séptimo mes será también un sábado, un descanso especial, un día de fiesta. Dice, se anunciará al son de trompeta. Es decir, cuando comenzaba ese día, se hacía un llamado con trompetas. Por eso se le llama así a esta fiesta. Dice, y habrá una asamblea santa, una reunión muy especial. Dice, ningún trabajo vas a hacer en ese día. Dice, y ofreceréis al Señor una ofrenda abrazada al fuego, un sacrificio especial. ¿Y de qué se trataba esta fiesta? Era un llamado, ¿sí? De amonestación, un llamado para el arrepentimiento, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque se estaba acercando un momento especial también, otra fiesta, ¿sí? Entonces, era un momento, en esa reunión, era un momento de reflexión, ¿sí? Un llamado, dice aquí, al arrepentimiento. ¿Cuándo se cumplió esto? Bueno, si vamos a la profecía, ¿sí? O a la historia más bien, hubo un momento en la historia en el que se hizo un llamado especial, ¿sí? Porque se acercaba o un acontecimiento especial también, y que tenía que ver con esto, ¿sí? O sea, podemos decir, ¿y arrepentimiento para qué? ¿O qué? Esto tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles que vienen en Apocalipsis, que son llamados de amonestación, llamado de qué? De arrepentimiento, ustedes los han leído por ahí en Apocalipsis 14, ¿sí? Pero ¿para qué o por qué? ¿Se acuerdan? Dice por ahí en Apocalipsis, no, les voy a leer aquí el primer mensaje, y ustedes van a relacionarlo con la siguiente fiesta. Dice Apocalipsis 14, 6, déjenme leer, creo que es el 6, si no me equivoco. Dice así, ¿no? Eh, sí, el versículo 6 dice el primer mensaje, dice, y vi un ángel que volaba por el cielo y llevaba el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y decía, teman a quién, a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué nos está llamando al arrepentimiento? Porque se aproximaba un juicio. ¿Cuándo se hizo esto en la historia? ¿Cuándo se hizo un llamado especial a la humanidad entera? Fue este, porque se aproximaba un juicio. Por ahí a mediados del siglo XIX, ¿sí? 1843 aproximadamente, se empezó a hacer en el mundo, hubo un movimiento en el mundo, ¿cómo podemos decir? Un despertar espiritual, porque en todas partes del mundo la gente empezó a hablar de esto, ¿no? Arrepentimiento. ¿Por qué? Porque decían que Jesús ya venía, ¿se acuerdan? Se habían equivocado en cuanto al acontecimiento, ¿sí? El ángel dice aquí en Apocalipsis 14 nos anunciaba un juicio. Entonces, cuando hablaban de juicio, decían, pues ya es lo último, ya se va a acabar el mundo, ¿sí? Pero habían descuidado por ahí un detalle del cual nos habla Pablo, por ejemplo, ahí en el libro de Hebreos, de un juicio previo a que se terminara todo aquí en la tierra, lo que le llamamos el juicio investigador. Y esa era la siguiente fiesta. Por eso se hacía unos días antes, de hecho me parecen que eran como 10 días, si no me equivoco, se hacía esta fiesta, ¿sí? De las trompetas, para que la gente empezara ya a concientizarse de lo que venía, ¿sí?
para reflexionar, para arrepentirse, porque venía el día de la expiación, el Yom Kippur, ¿sí? Que viene por ahí en Levítico 16, 29 al 32. Ustedes pueden leer ahí todas las especificaciones. ¿Qué pasaba en este día? Bueno, era un día precisamente de qué? De juicio. Y cuando hablamos de juicio, pues como que nos da algo de pánico eso, ¿no? Juicio. Eh, por eso Dios llama al arrepentimiento, pero el arrepentimiento que pide Dios aquí no es porque tengamos miedo al juicio, ¿sí? Sino precisamente para que tengamos un beneficio especial de parte de Dios, que es el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Somos culpables, sí, de muchas cosas, ¿sí o no? Y en aquel día el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿se acuerdan? Ante la presencia de Dios para ponerse a cuentas a nombre de todo el pueblo. O sea, ahí no iba todo el pueblo a pedir perdón, nada más era una persona, simbolizando a quién, a Jesús. Eso es lo que nos habla en Hebreos, ¿sí? Como nuestro sumo sacerdote, nuestro representante ante Dios, ¿sí? O sea, no podía entrar cualquier persona ahí, ¿se acuerdan? Porque estaban ante la presencia de Dios. Entonces, incluso estaba en riesgo la vida de este sacerdote. Pero ¿a qué apuntaba esto? A algo que iba a pasar en un futuro, dice Pablo. Dice, esto es la sombra de lo que va a venir todavía. Entonces, todas estas fiestas, a veces pensamos que terminaron con la muerte de Jesús, ¿sí? Pero las que acabaron con la muerte de Jesús fue hasta la fiesta que vimos, la tercera fiesta, que fue la de las primicias. ¿Se acuerdan? Hasta aquí. Tenía que ver con el ministerio de Jesús en la tierra, ¿sí? Pero dijo Pablo, esto todavía sigue, ¿sí? Entonces, estas fiestas todavía nos apuntan a algo hacia el futuro, ¿sí? Como estamos viendo. Bueno, esto ya sucedió también en 1844, ¿se acuerdan? Con esta profecía de los 2300 días, ahí se cumplió este momento. Y podemos decir, ¿y cómo, por ejemplo, Guillermo Miller supo cuándo iba a suceder? Porque llegó a la conclusión de que todo esto iba a suceder el 22 de octubre de 1844. Bueno, él se basó precisamente en el calendario judío y se dio cuenta de que este día se celebraba de acuerdo al calendario de nosotros en esa fecha, ¿sí? En octubre, en el mes de Tishri, si no me equivoco. Aquí lo vamos a ver, miren. Vamos a ubicarnos entre aquí, perdón, aquí, entre septiembre y octubre, en Tishrei, ¿sale? Por eso fue que Miller dijo, Es aquí, justo ese día, porque Dios había dejado todo el conocimiento para eso. O sea, no fue que se le ocurrió y dijo, pues vamos a poner una fecha. Como a veces criticamos mucho, ¿no? A este movimiento, porque decimos, estos pobres andaban muy perdidos, ¿no? Se atrevieron a poner fecha. Había algo que iba a pasar en esa fecha, precisamente, pero no fue el regreso de Jesús, lo malentendieron, ¿sí? Sino el juicio, el inicio del juicio, ¿sí? El juicio investigador, donde nosotros tenemos acceso a qué? Al perdón de nuestros pecados a través del trabajo de Jesús, como nuestro abogado, como nuestro representante. Y todavía queda una fiesta más, ¿sí? Por ejemplo, aquí decimos, bueno, esto también ya pasó para nosotros, ¿sí? Porque nosotros ya estamos también en lo último, llegando al final de ese calendario. Eh, Cuando Pablo escribe esto, dice, pues todavía falta. Hay cosas que todavía, dice, son sombra de lo que va a venir todavía, ¿vale? Para nosotros ya estamos aquí, ¿sí? Esto ya también nosotros lo vemos hacia el pasado, aunque que esto sigue vigente, ¿sí? Pero cuando comenzó, pues quedó allá atrás, ¿no? Hace más de un siglo. Y tenemos la última fiesta que Dios ordena por ahí en Levítico 23, del 33 al 35, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, que ellos le llaman Sukkot,
¿Qué se celebra o cómo, en qué consistía esta fiesta? Bueno, ellos construían por ahí como una especie de refugio, ¿sí? Que le llamaban tabernáculos o cabañas, una tienda. Eso significa tabernáculo, a ver, también lo mencionamos. Dice por ahí en el versículo 33, Dios le dijo a Moisés, di a los israelitas que el 15 del séptimo mes empieza la fiesta de las cabañas. Dice, en honor al Señor, durante 7 días. Y el primer día, dice, habrá una reunión, una asamblea, dice, santa. Un jubileo, dice, y en el jubileo, dice, saldrá y volverá a su, ay, perdón, me brinqué. Ven que dice, Asamblea Santa, perdón, dice, y ningún trabajo servil haréis. O sea, ellos tenían que salir de su rutina diaria, ¿no? En estos días, dice, durante 7 días ofreceréis al Señor una ofrenda abrazada a fuego también, un sacrificio. Se fija que en muchas de estas fiestas todavía se sacrificaba un cordero, o sea, Dios no quería que se olvidara el sacrificio de Jesús. A pesar de que eran fiestas a lo mejor un poquito diferentes o con un objetivo diferente, acuérdense lo que dice Pablo, que lo principal siempre de quién es Cristo, ¿vale? Y lo que Él hizo por nosotros. Eh, dice, bueno, ¿qué significaba esta fiesta? Alguna vez lo estudiamos también. Tenía que ver, dice, con un recordativo del cuidado y de la fidelidad de Dios en el desierto. O sea, cómo Dios los había protegido a través de todo ese camino de 40 años. ¿Se acuerdan? De esa gran prueba que pasó el pueblo de Israel. Dios los protegió. Hubo por ahí algunos detalles, ustedes recuerdan, eh, cuando el pueblo de repente se rebelaba contra Dios y Dios permitía ciertos detalles, ¿no? A veces que iban pues en perjuicio de ellos mismos eh, por su rebelión, pero Dios los cuidó durante todo el camino. Dios les dio que alimento, agua, sombra, calefacción cuando lo necesitaban, los protegió de las bestias, los protegió de los pueblos que vivían por ahí en esos lugares, hasta que llegaron a la tierra prometida. ¿Qué puede significar para mí? Bueno, esto apunta a su segunda venida. ¿Sí? Y dice, lo que ellos celebraron el cuidado de Dios a través de toda esa gran prueba que sufrieron en el desierto. Para nosotros, sí, la segunda venida, también va a ser una gran celebración, una gran reunión que Dios ha prometido. ¿Se acuerdan que le llama las bodas del Cordero, por ahí en Apocalipsis? Donde podremos celebrar también nosotros el cuidado de Dios, su fidelidad a través de esta gran prueba que hemos pasado en este mundo, en este desierto. ¿Sí? Y esta fiesta, dice, iba a durar 7 días. Curiosamente, por ahí dice en los escritos inspirados que ese viaje a la Nueva Jerusalén, a la ciudad de Dios, va a durar cuánto tiempo, ¿verdad? Por ahí lo dice, durante 7 días. Se menciona por ahí en el libro El conflicto de los siglos. Una gran fiesta, ¿sí? La culminación de qué? De todo. Y esta fiesta también tiene una fecha específica. Dios les dijo, cuándo tenían que celebrarla. Y a manera de conclusión, esta fue la última fiesta. Dice aquí las últimas tres ramas o las últimas tres lamparitas del candelabro, del menora, así se le llama, señalan hacia la segunda venida de Jesús. Las tres primeras indicaban que su primera venida, los tres primeros pasos del plan de salvación, ¿sí? La rama central tenía que ver con la venida de su espíritu, ¿sí? Como ese gran regalo para nosotros, su presencia entre nosotros hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Y las últimas tres nos apuntan hacia su segunda venida, hacia su regreso. Y vendrá, dice aquí, así como se han cumplido todas, al menos las dos primeras,
en el tiempo en que Dios lo determinó, la última también se va a cumplir en el tiempo que Dios lo dijo y lo determinó. Y esto también nos da un poquito más de luz a nosotros. Siempre que hablamos del regreso a Jesús, pensamos que estamos a ciegas, ¿sí o no? Y a veces hasta así lo predicamos y decimos, es que no, ahí no se sabe ni cuándo ni cómo. Pues hay que esperar nada más. Hay que tener fe, ¿no? No nos debe de interesar cuándo viene. A veces también lo decimos así. Es que no te interesa cuándo viene, porque hay gente que dice, bueno, ¿y cuándo va a venir? Porque eso es lo que predicamos, ¿no? Que Jesús viene pronto. Y mucha gente te va a decir, bueno, ¿y cuándo es pronto? ¿Cuándo viene? Y decimos, no, pues no se sabe. Entonces, ¿cómo yo sé que es pronto? Ah, pero tenemos mucho conocimiento, mucha luz, como en esta lamparita, como lo que simboliza esta lámpara, ese conocimiento especial del plan de salvación. Las últimas tres fiestas son las trompetas, ¿sí? El primer día de ese mes, Tishri, que tiene que ver con ese mensaje de amonestación, ¿sí? Que ya se dio en algún momento y que nosotros tenemos que seguir compartiendo ese mensaje. Y sucedió también tal cual el día 10 de Tishri, el día de la expiación, el comienzo del juicio. Y la fiesta de los tabernáculos, eso todavía todavía está en lo porvenir, ¿sí? No muy lejos. Y dice que sucederá, ¿cuándo dice? Entre el 15 y el 21 de Tishri, 7 días, que tiene que ver con la segunda venida de Jesús y el comienzo de esos 1000 años que Dios ha prometido de paz, de vacaciones, de liberación del pecado, antes de que acabe con el pecado definitivamente. ¿Se acuerdan? Eso, bueno, es otro tema. Pero, ¿qué sabemos? Bueno, también tenemos una idea de en qué momento de la historia, en qué momento, por ejemplo, en cuanto a nuestro calendario, cuándo va a venir Jesús. ¿Sí o no? Sí lo sabemos. ¿Sí? O sea, sabemos en qué época. Ahí está, establecido. Dios lo dijo, ¿sí? No es un invento, no es de que ya están poniendo ahí fechas, ya están especulando, no, ahí está, ¿sí? No podemos decir, pues va a ser de tal año, ¿no? ¿Sí? Pero este conocimiento va a irse acrecentando en la medida que yo también estudie la palabra de Dios y en la medida que Dios nos vaya permitiendo correr ese velo, porque así lo ha prometido. Ojalá que podamos atesorar este conocimiento, que podamos compartirlo también y que nos lleve también a la reflexión, ¿no? Que todas estas fiestas, dijimos, a veces nos hace algo medio soso, ¿no? El estar estudiando esto, pero como vemos tiene mucha relevancia para cada uno de nosotros en la actualidad y esto nos debe de motivar a seguir escudriñando, ¿no? Este tipo de pasajes que a veces los tenemos por ahí olvidados, arrumbados. Ojalá que Dios nos dé que nos dé su espíritu, ¿no? Para que podamos acudir a ese conocimiento y poderlo también entender. Que el Señor les bendiga.